Vamos a poner a grabar y vamos a compartir pantalla para, bueno, jóvenes, ¿cómo andan? Espero que bien. Vamos a continuar con la última parte, es decir, la tercera parte de sector externo, guía de trabajo práctico número 6, el primer ejercicio para resolver en clase. Estamos trabajando ahora con el modelo Mandel-Fleming, que de alguna manera Mandel-Fleming sería una suerte de continuidad del modelo ISLM que nosotros vimos, pero de alguna manera ajustándose a los tiempos históricos, década del 60, me animo a decir 70, en donde los flujos comerciales, comienzan a operar en los países. Flujos comerciales y financieros, más específicamente financieros. Vamos a ver en ese contexto de apertura. En el contexto de apertura, ustedes ven aquí esta curva que dice BP y la igualdad tasa de interés doméstica, tasa de interés internacional. Esta curva BP, que es perfectamente elástica, nos está diciendo que este país en cuestión no tiene ningún tipo de restricción o que asume una posición de plena movilidad sin ningún tipo de restricción al ingreso y egreso de capitales. ¿Sí? Los capitales fluyen, se mueven libremente de una plaza a otra en función de la rentabilidad ofrecida. Y eso lo vemos con la tasa de interés doméstica versus la tasa de interés internacional. Repito, es perfectamente elástica, razón por la cual hay perfecta movilidad. Y después las curvas IS y LM que ustedes ya conocen. En ese contexto nosotros lo que vamos a hacer es analizar el impacto de las políticas macroeconómicas, ya sea fiscales o monetarias, en un contexto de tipo de cambio fijo o flexible, y la eficacia de cada una en cada uno de estos sistemas de tipo de cambio. En el ejercicio 6, que es el primer ejercicio para resolver en clase, nosotros tenemos un sistema de tipo de cambio fijo en el cual se aplica una política fiscal de tipo expansiva. Ustedes ya saben que una política fiscal de tipo expansiva lo que se propone es elevar el nivel de ingreso renta producto de esta economía. Y la eficacia estará dada en función de si logra ese objetivo o no. Será eficaz o será exitosa en tanto y en cuanto se logre ese objetivo. Una política fiscal expansiva, como plantea el ejercicio, nosotros no vamos a hacer el análisis riguroso analítico, sino lo vamos a hacer, como siempre digo. Este video de alguna manera tiene el humilde objetivo, la humilde misión, si se quiere, es ofrecer una apoyatura, un soporte, un sostén para que ustedes puedan encarar la resolución del ejercicio o la comprensión integral de esta temática. Ustedes ven que ahora los modelos se van complejizando de lo que ustedes ya vieron en su momento con la derivación de la relación IS y luego la LM y la interacción, el equilibrio simultáneo, etc. Llegamos a este modelo un tanto más complejo en donde tenemos una apertura financiera, una apertura de la economía a los capitales financieros, una política fiscal expansiva de 200, esa era la magnitud. La política fiscal expansiva, lo que vemos aquí gráficamente, es un traslado de la IS hacia la derecha. En un primer momento, la política fiscal expansiva lo que te genera, lo que trae, digamos, aparejado, es que la tasa de interés doméstica, dada por esta intersección, que yo estoy marcando aquí, está por encima de la tasa de interés internacional. La tasa de interés internacional es ajena a la Argentina, no puede bajo ningún punto incidir en ella. Con lo cual lo que vas a tener es, producto de que la tasa de interés doméstico local esté por encima de la internacional, es que haya un ingreso masivo de capitales hacia la Argentina en busca de una mejor rentabilidad. Lo que sería de alguna manera lo que podríamos conocer como inversión
Ustedes ya saben que el concepto de inversión es productivo. Un plazo fijo no es inversión, quizá lo sea para un contador, pero para la economía, ustedes ya saben, ya vieron seguramente el concepto de inversión, ¿no? Que está vinculada con el incremento neto en el stock de bienes de capital. O las erogaciones destinadas al incremento en el stock neto de bienes de capital. Bueno, pero eso ya lo vieron. Lo mismo digo, este video no tiene bajo ningún punto la aspiración o la pretensión de sustituir material teórico, ¿sí? Bueno, hay un ingreso de capital, o sea, lo que tenemos acá es un ingreso de divisas. La tasa de interés doméstica por encima de la vamos de vuelta. La tasa de interés doméstica por encima de la tasa de interés internacional, lo que va a generar es un ingreso de divisas. En el mercado de cambios local, una mayor oferta de divisas. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el tipo de cambio es fijo, la afluencia de divisas lo que va a lograr es que se incremente la oferta de divisas. El incremento en la oferta de divisas lo que va a lograr es que el tipo de cambio se aprecie. Dicho de otra forma, los dólares van a abundar. Si los dólares abundan, el peso se hace más fuerte. ¿Sí? Por eso decimos que hay una apreciación del tipo de cambio. Los dólares abundan, el peso se hace más fuerte en relación, con lo cual, como tenemos un sistema de tipo de cambio fijo, la autoridad monetaria lo que debe hacer es responder a eso para mantener la paridad cambiaria. Es decir, acá no tenemos política monetaria. Y me estoy adelantando un poquito. La política monetaria es ineficaz en el sistema de tipo de cambio fijo. Lo que tenemos aquí es una política cambiaria. La autoridad monetaria lo que hace es mantener esa paridad cambiaria estipulada, y el ejemplo clásico, eterno, que los profesores solemos mencionar es la convertibilidad, la ley de convertibilidad a lo largo de la década del 90. Esa afluencia de divisas, lo que va a hacer la autoridad monetaria es, como contraposición, el ingreso de divisas, la curva LM, la oferta monetaria aumenta, es decir, se traslada hacia abajo. ¿Sí? Toda la operatoria, chicos, la parte analítica está desarrollada aquí. En un primer momento, el impacto fiscal, el aumento del gasto, la función IS, que es dato, la construcción de la nueva IS a partir de la expansión fiscal, la tasa de interés, como vemos por aquí, la tasa de interés de equilibrio simultáneo es dato, 1,17. La política monetaria expansiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la LM actúa pasivamente producto del ingreso de divisas. Aquí decimos que el dinero es pasivo. Diremos que el dinero es pasivo, la política monetaria es endógena. Dinero pasivo. La LM actúa pasivamente, se traslada pasivamente hasta restablecer el equilibrio de tasas con un impacto en términos de ingreso superior. Es por ello que decimos que la política fiscal, sistema de tipo de cambio fijo, es eficaz. Bien. Repito, sistema de tipo de cambio fijo, la política fiscal, tanto expansiva como contractiva, son eficaces en tanto y en cuanto alcanzan los objetivos trazados, que es expandir el nivel de ingreso renta-producto. Por eso decimos que son eficaces, ya sea expansiva o contractiva. Y me adelanto un poquito, la política monetaria en sistema de tipo de cambio fijo es absolutamente ineficaz. El ejercicio número 7. Lo que tenemos acá es un sistema de tipo de cambio flexible, a diferencia del ejercicio anterior que era fijo. Sistema de tipo de cambio flexible y aplicamos una política monetaria expansiva de 200. Eso es lo que se ve aquí. Delta M, 200.
El impacto inicial, como ustedes ya saben, como ya lo vimos, es un traslado hacia abajo de la función LM. Entonces lo que tenemos es, primero, la tasa de interés doméstica por debajo de la internacional. Eso, ustedes ya saben, genera una salida de capitales, una salida de divisas, teniendo en cuenta que los capitales circulan sin restricciones, como dice aquí. Aquí esto está redactado con el mayor grado de detalle posible. Dice, el diferencial de tasas a favor de otras economías desalienta la inversión en moneda local. Podríamos decir colocaciones financieras. Eso es discutible. Puede quedar para discutir en el foro, en el Zoom que se haga en su momento. En el mercado cambiario se observa un aumento de demanda de divisas, porque ahora los agentes económicos demandan divisas para colocar en el extranjero. Por lo tanto, lo que tenemos es presiones alcistas sobre el valor de la moneda. En otro contexto, en otras palabras, depreciación. ¿Sí? Depreciación del peso en relación con el dólar. Teniendo en cuenta que el tipo de cambio es flexible o con flotación limpia, es decir, flotación no administrada, el valor del tipo de cambios queda determinado en forma libre. ¿Qué es esto? Librado a las fuerzas del mercado de cambio, oferta y demanda de divisas. La autoridad monetaria no interviene. Aquí no tenemos política cambiaria, sí monetaria. Aquí el dinero no es pasivo, es activo. Con lo cual, lo que tenemos aquí, nos vamos al gráfico, es una situación en la cual, adelanto un poquito, todo este desarrollo analítico corre por cuenta de ustedes. ¿Sí? La tasa de interés doméstica queda por debajo de la internacional, una salida de divisas, presiones alcistas al tipo de cambio, es decir, se deprecia el tipo de cambio, se debilita el peso, se fortalece el dólar. ¿Sí? Y esa situación lo que hace es que es ahora la IS la que actuará pasivamente y mejorando la situación externa producto de digamos, atento aquí, la depreciación del tipo de cambio mejora la posición externa, mejora la balanza comercial, ¿sí? Esto ya lo vimos en el apartado anterior. También vimos la condición, el cumplimiento de la condición de Marshall-Lerner. Se produce que la IS se traslada a mejora de exportaciones netas, como está desarrollado por aquí arriba en forma analítica, y es la IS, repito, la que actúa pasivamente, se traslada hacia la derecha, restableciendo la paridad de tasas de interés, haciendo que la política monetaria bajo un sistema de tipo de cambio flexible sea plenamente eficaz. Repito, es eficaz en el logro o en la consecución del objetivo trazado a priori, que era expandir el nivel de ingreso renta-producto. Si el objetivo de la política monetaria fuera contractivo, es decir, se traza una política monetaria de carácter contractivo con un sistema de tipo de cambio flexible, diremos que es eficaz, porque logra el objetivo de contraer el nivel de ingreso renta-producto. Caso contrario, política fiscal, sistema de tipo de cambio flexible, es ineficaz. Como suerte de ayuda mnemotécnica, como una pequeña suerte, este cuadrito que pretende resumir lo anteriormente trabajado. Recuerden, chicos, chicas, estimados, estimadas, tipo de cambio fijo, política fiscal plenamente eficaz. Ya sea expansivo o contractivo, es eficaz. La tasa de interés permanece en el mismo valor que a comienzo de todo este juego, de toda esta aplicación de políticas. El tipo de cambio permanece también inalterable. Al final del recorrido de toda esta aplicación de políticas, sistema de tipo de cambio fijo, rememoramos. A ver, política fiscal expansiva. ¿Te acordás? Se mueve la IS hacia la derecha, la tasa de interés doméstica queda por encima de la internacional, entran capitales. En el mercado de cambio interno se genera un flujo
de divisas, un exceso de oferta de divisas. Eso hace que la autoridad inyecte moneda local, compre esas divisas, inyecte moneda local. Acuérdense, ¿sí? Convertibilidad. Entraban los dólares producto de la venta de las privatizadas, se generaba este efecto. Incremento del nivel de ingreso, renta producto de la economía. La LM actuaba pasivamente emitiendo pesos, inyectando moneda local. ¿Sí? Contractiva, igualmente eficaz, pero el sentido de los movimientos es inverso. Recuerden. Mientras que en el otro cuadro, acá repito, por si no lo dije, nivel de ingreso, tasa de interés, tipo de cambio nominal. En el otro cuadro, este texto lo que de alguna manera pretende es, en forma sintética, poner en palabras el cuadro. ¿Sí? Eso es lo que ustedes de alguna manera no deben omitir, o tener en cuenta que nunca un gráfico va pelado, nunca un cuadro va pelado, siempre debe ir acompañado con una breve redacción que ponga en palabras lo que el cuadro o el gráfico nos quiera transmitir. Y por último, tipo de cambio flexible. Recuerden que ahora lo eficaz es la política monetaria. Política monetaria expansiva, la LM se traslada hacia abajo, la tasa de interés doméstica queda por debajo de la internacional. Se genera un exceso de divisas en el mercado de cambios local porque ahora los agentes económicos preferirán las colocaciones fronteras afuera, con lo cual se demanda divisas, se generan presiones alcistas, ¿sí? O sea, en criollo, se va a depreciar el peso, se fortalece el dólar. Esa depreciación del peso hace que actúe pasivamente la IS por mejora de exportaciones netas. Actuando pasivamente la IS, se traslada la IS hacia la derecha, se restablece la paridad de tasas interna y externa, o la I doméstica y la I asterisco, ¿sí? Teniendo que ahora, atención aquí, el nivel de ingreso aumenta, el tipo de cambio nominal aumenta, bien digo, tipo de cambio nominal aumenta, tipo de cambio nominal aumenta, atenti, ¿sí? Mejoran las exportaciones netas porque esa mejora de exportaciones netas hace que se traslade la función IS. ¿Sí, chicos? Atención a estas dos flechas, ¿sí? Atención a estas dos flechas. ¿Cuál era la diferencia del cuadro anterior? Que en el cuadro anterior vos tenías un sistema de tipo de cambio fijo, y en un sistema de tipo de cambio fijo la autoridad monetaria debe garantizar esa paridad cambiaria. No hay expectativa devaluatoria aquí, porque el tipo de cambio futuro es igual al tipo de cambio esperado, o futuro es igual al tipo de cambio actual. No hay expectativa devaluatoria. Por eso vuelvo al ejemplo clásico e inoxidable de la convertibilidad. Bajo ley de convertibilidad no había expectativa devaluatoria. El tipo de cambio nominal efectivo era igual al tipo de cambio esperado o futuro, con lo cual el tipo de cambio siempre era el mismo, 1 a 1. ¿Sí? Estoy aquí. Recuerden, ¿sí? Fijo, tipo de cambio fijo, fiscal eficaz. ¿Sí? Sistema de tipo de cambio fijo, fiscal eficaz. Tipo de cambio flexible, monetario eficaz. ¿Sí? Acá cuando hablan de contractivo, también es eficaz porque cumple el objetivo trazado de contraer el nivel de ingreso renta-producto. Tengan en cuenta el sentido de las flechitas. Aquí lo que tenemos es una depreciación que mejora las exportaciones netas. Pueden detener el video, volver a la condición de Marshall-Lerner, recuerden, ¿sí? Aquí lo que tenemos es esta situación. Quedará para ustedes el resto. En los futuros espacios de Zoom podremos intercambiar opiniones, dialogar, retroalimentar todo esto trabajado. Ustedes dirán, ¿esto sucede en Argentina? ¿Esto acontece en Argentina? Bueno, el modelo queda hasta aquí. Luego de esto, de alguna manera ustedes verán demanda agregada, oferta agregada, los modelos macroeconómicos van llegando un poco a la actualidad. Caso argentino, bueno, comentario aparte, comentario por fuera de este ejercicio, pero siempre tratando de vincular y de dotar de significatividad
el ejercicio. Casi un poco por experiencia y porque uno de alguna manera va acumulando años, nota que hay un fuerte pass-through o efecto, si se quiere, traslación en cuanto a que cuando se produce una devaluación nominal en el tipo de cambio, siempre corto plazo, mediano plazo o cuestión de meses, hay un traslado a precios. Es decir, una devaluación del tipo de cambio nominal lo que te genera es un breve interregno donde te mejora la competitividad, pero después el nivel de precios doméstico o la inflación nuestra, vieja y querida inflación histórica, sistemática y histórica y sistemática. Esto es una opinión. Histórica sí, sistemática, bueno, podemos discutirlo. Siempre tenemos un impacto inflacionario. Así que bueno, quizá es un interregno, digo yo, un breve momento en el cual nosotros creemos que una devaluación del tipo de cambio nominal nos vuelve competitivos a los ojos del exterior, pero cuando comienza a actuar un poco el nivel, cuando reaccionan los precios domésticos, digamos, esa pequeña mejoría en términos de competitividad, recuerden el tipo de cambio real aquí, ténganlo a la memoria, tráiganlo, tipo de cambio real, reaccionan los precios y de alguna manera te permanece inalterable, ¿no? En términos de tipo de cambio real. Pero bueno, me fui un poquito de tema. El ejercicio había finalizado, el ejercicio de alguna manera pretende con estos dos cuadros ofrecer una síntesis de el impacto de las políticas fiscales y monetarias atento al sistema de tipo de cambio que estemos laburando. Sistema de tipo de cambio fijo, la autoridad actúa. Hay política cambiaria, se pretende mantener una paridad cambiaria. No hay devaluación, no hay expectativa devaluatoria. Recordar convertibilidad 1-1 Argentina, década del 90. Tipo de cambio flexible, lo que tenemos es un mercado de cambios que opera en forma flexible o libre y el valor de la divisa quedará determinado por ese libre juego de oferta y demanda. Tampoco hay en la vida real, digamos, casos así, ¿no? De plena libertad. Casi todos los, me animo a decir que no hay, salvo Estados Unidos, lo más cercano a la realidad, es que haya una plena movilidad. Pero bueno, Estados Unidos tiene la particularidad que emite divisa. Así que bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos con Mandel Fleming. Vamos a parar de compartir y nos veremos en el Zoom correspondiente a esta temática. Nos vemos, hasta luego.